No es posible despertar la conciencia, la espiritualidad, el despertar sin pasar por el dolor. La gente, las personas son capaces de hacer cualquier cosa para evitar enfrentarse a su propia alma, a su propio espíritu. Nadie se ilumina fantaseando figuritas de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Carl Jung. Y comenzamos esta tremenda introducción con esta frase tan poderosa de Carl Jung, médico, psiquiatra, psicólogo, uno de los mejores en la historia de la psicología y de la psiquiatría. Y vamos a explicar cómo llegar a esos niveles altos de iluminación. Cómo hacer para integrar las dos partes, la oscuridad y la luz. En qué momento pasamos por oscuridad, en qué momento pasamos luz, cómo la integramos, cómo se transforma. Todo eso lo vamos a tocar el día de hoy. Y si te quedas hasta el final, vamos a hablar sobre ese punto de vista que tiene Carl Jung sobre la oscuridad y la interpretación, oscuridad y luz. Y yo te voy a dar mi interpretación en base a ese punto de vista y cómo yo lo veo. Para llegar a una conclusión poderosa, espiritual, profunda, emocional y mental, por supuesto. Recuerda, si estás aquí, suscribirte, tocar la campanita, activar las notificaciones para que YouTube te avise los videos que estamos montando semana a semana. Y sin más que decir, arranquemos. No es posible despertar la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa para evitarse enfrentar y despertar su alma. Nadie se ilumina con figuritas de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Carl Jung. Y vuelvo a mencionar esa frase porque es en base a esta frase que vamos a hablar en todo el vídeo. Carl Jung decía que la oscuridad son un conjunto de aspectos que cargamos dentro de nosotros mismos que nos llevan a la oscuridad, ya sea pensamientos, sentimientos, emociones, comportamientos. Carl Jung decía que todo eso nos lleva a experimentar la oscuridad. Y una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de todos estos años sobre la oscuridad y la luz, que de hecho lo aprendí en un libro que se llama Conversaciones con Dios, y siempre lo menciono y siempre lo hablo porque me encanta. He aprendido que para nosotros ser luz, primero hemos tenido que haber pasado por la oscuridad. Que si queremos ser, primero tenemos que no ser. Y déjenme que les explique esto, algo muy importante desde el nacimiento de un pequeño, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, cuando un bebecito nace, cuando tú naces, cuando tenías un día de nacido, 2 días de nacido, si tú te pones a ver, ese bebecito es un ser de luz, es inocente, es una persona pura, es una persona que te transmite mucha paz. O sea, vamos a ser sinceros para todas las personas que están viendo este video. ¿Qué sientes cuando ves un bebecito de un día, 2 días, 5 meses, 4 meses de nacido? ¿Qué es lo primero que sientes cuando ves a un pequeño? Ternura. Cuando ves un bebecito que se sonríe, que te mira con los cachetitos, sientes ternura, amor, cariño. Ay, qué bonito. ¿No sientes eso? Esa ternura de ver un bebecito, porque ves que un bebecito es puro, inocente, limpio, tiene una mente súper limpia porque es un bebecito como tal. Pero ¿qué pasa entonces en el camino? Cuando los bebecitos van creciendo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, van adquiriendo creencias. Adquieren creencias, frases, comportamientos. Entonces ellos experimentan, ellos comienzan a ver qué hace papá y mamá y la sociedad, escucha qué hace papá y mamá y la sociedad, siente a nivel de sentir, empiezas a ser muy sensible o sensitivo ante las cosas, empieza a oler, ¿verdad? Todo lo que hay en su alrededor, y el tema del gusto, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que esos bebecitos que eran puros, inocentes, limpios, en el tiempo se van contaminando por las creencias de papá y mamá, la sociedad y todo lo que hay alrededor. Entonces ese niño pasa de ser luz, brillo, que un ser humano desde que nace siempre es una persona de luz, pero en el camino te vas contaminando con creencias, con situaciones, con el miedo al que dirán, miedo a la soledad, las heridas de abandono, las heridas de rechazo, insuficiencia, de agresión, de humillación. Entonces, claro, ese bebé va experimentando tantas cosas
culpa, vergüenza, odio, abandono. Probablemente ese bebecito se sometió a altas temperaturas o altos niveles de frustración y estrés, ¿no? Y veía cómo mamá pegaba a papá, o veía cómo mataron a sus padres, o violaciones que esos mismos sufrieron. Entonces, bueno, este bebecito experimenta un sinfín de situaciones en el transcurso de su vida, y ahí es donde se contamina, y ahí es donde la persona siente la oscuridad, vive la oscuridad, está en la oscuridad porque ya te contaminaste. Entonces fíjate, un bebecito nace siendo puro, limpio, inocente, y después en la segunda etapa, porque hay 3 etapas, en la segunda etapa eres una persona ignorante, ¿sí? Eres una persona contaminada y probablemente una persona insensible o sensible, dependiendo del tipo de persona o de personalidad que seas como tal. Entonces naces siendo inocente y después terminas siendo una persona ignorante. Ojo, sí, siempre sigues siendo luz, porque tu esencia, la esencia de todo ser humano es la luz, siempre va a ser así, pero acá eres luz sin saber que eres luz, y acá no sabes que eres luz y piensas que eres oscuridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá eres un ser de luz inconsciente, y acá eres tú sientes que eres oscuridad inconscientemente, empiezas a hacer cosas en el día a día que te llevan ahí, pero sigue siendo luz. ¿Me dejo entender? O sea, sigue siendo un ser en la segunda etapa, un ser de luz, lo sigue siendo y siempre lo vas a hacer, solamente que no sabes, no has despertado conciencia, estás en las profundidades, todavía vives en automático. ¿Por qué? Porque no has despertado. Eres una persona que hace las cosas porque, bueno, en fin, ignorante, toma, bebe, se alcoholiza, no se preocupa por su salud, no duerme nada, vive inconsciente, reniega, siente emociones negativas y demás. ¿Estamos de acuerdo? Y en la tercera etapa es donde tú sales de la oscuridad a hacer lo que siempre fuiste, que era luz. Entonces, como niño, como bebecito, eres luz. En la segunda etapa te contaminas por todo lo que ves, escuchas y experimentas. Y en la tercera etapa trasciendes la oscuridad para saber que siempre fuiste luz, porque acá eres luz, sabes que eres luz, siempre supiste que eres luz, pero ahora sabes enseñarle a otros a cómo llegar a ser luz. Porque un bebecito de 2, 3 meses no le puede enseñar a otro a cómo ser luz, porque no sabe explicarlo, porque es un bebecito. ¿Se dan cuenta esa etapa tan hermosa? Bebecito, inocente, luz. El del medio, oscuridad, contaminación y demás, inconsciencia. Y el de acá es conciencia, sabiduría, luz, pero ya no sabe que sabe, sino que lo puede enseñar a otras personas. Ahora, ¿por qué te explico todo esto? Porque es imposible que tú quieras llegar a la tercera etapa, ¿ok? A ser luz, que siempre sabes y siempre supiste que fuiste luz, y enseñar a hacer luz a otros si no has pasado por oscuridad. Por eso esa frase que yo te decía, es imposible que tú seas luz y no eres oscuridad. Primero no eres y después eres. Cuando hablo de primero no eres, es primero no eres luz y eres oscuridad, y después eres luz, porque eso es absolutamente poderoso. Pero ahora Carl Jung decía que hay que integrar la oscuridad a la luz, porque si tú lo ves desde un punto de vista es muy lógico y muy sabio, porque siempre vamos a ser seres de luz. Tú que me estás viendo, si tienes depresión, ansiedad, lo que sea que estés viviendo ahorita, tú sigues siendo un ser de luz, pero no sabes que lo eres porque simplemente estás en inconsciencia o estás despertando. Entonces Carl Jung que decía que la oscuridad tenemos que integrarla a la luz, y es absolutamente sabio, porque siempre fuimos oscuridad, siempre fuimos luz, nacimos siendo luz, nos contaminamos y somos luz. Entonces simplemente es la oscuridad, integrarlo con la luz para saber que siempre fuimos un todo, que somos uno con el todo. De hecho, Carl Jung lo llama individuación. ¿Qué quiere decir? Que te conviertes en un solo individuo, o sea, uno con el todo. Pues es absolutamente poderoso, porque Carl Jung decía que ese uno con el todo, ser un individuo, es la autorrealización. Ahora, José, ¿cómo yo puedo integrar la sombra con la luz? ¿Cómo yo puedo integrar la sombra con la oscuridad? Carl Jung decía que lo primero que tienes que hacer es aceptar y tomar en serio a la sombra. 2, que tienes que ser consciente de las cualidades y de las intenciones. Y el tercero, es inevitable el largo proceso de negociación. Y en base a mi interpretación, lo que yo te puedo decir es que
Muchas veces la oscuridad, muchachos, para que nosotros despertemos de ese sueño, para que salgamos de la oscuridad. Hay una frase que me encanta que dice: bienaventurados los que se encuentren en el fondo del pozo, ya que lo único que les queda es salir de ahí. Tenemos que empezar a entender que la oscuridad está, que tú no puedes pretender tener algo en la vida, llegar a ser algo en la vida, alguien en la vida, en cualquier área, si tú no logras primero experimentar lo que no eres. Ahora, tenemos que entender y saber que la sombra es necesaria en nuestra vida. La vida no te da lo que quieres, sino todavía te da lo que necesitas. La vida hace que tú puedas experimentar todo este tipo de cosas para que te vuelvas a ser una persona más sabia. La sombra siempre va a estar ahí. Y en la explicación que te puse del bebecito, ¿verdad? En la explicación que te puse, eso es muy importante. Aceptar y saber que siempre tenemos una sombra y esa sombra va a estar ahí. Simplemente hay que entender cuál es el mensaje, cuál es el propósito, por qué esta sombra, para qué esta sombra está en mi vida, por qué me estoy sintiendo así, para qué estoy experimentando todo esto. Es necesario. Después de eso tienes que tomar conciencia que esa sombra te va a dejar un mensaje, te va a dejar un propósito. Y lo tercero, la negociación de integrar esas dos. Entonces, la única forma de integrar la sombra con la oscuridad es entendiendo esos conceptos básicos que te he mencionado el día de hoy con los ejemplos. Y lo segundo es: haz cosas que te permiten integrarla. José, ¿qué es lo que puedo hacer? Hay muchas dinámicas espirituales que te permiten hacerlo. Ahora, si ya has llegado hasta este punto, por favor, quiero que escribas en la caja de chat en qué momento de tu vida en la que te encuentras ahora. Ya has despertado conciencia, estás despertando, ya eres consciente, estás integrando, estás empezando a integrar tu luz con la sombra. Por favor, ponme en los comentarios para ir leyéndote. Hazlo ahorita, escribe mientras estás viendo este video. Entonces, hay muchas formas que permiten esta integración. Hipnosis, hacer hipnosis clínica regresiva permite conectar con las profundidades de tu oscuridad, porque en la oscuridad hay muchas cosas negativas. Entonces es entender por qué esta oscuridad, por qué tengo pensamientos, sentimientos, emociones negativas. Tienes que empezar a identificar eso. ¿Cuál es la raíz de esto negativo? ¿Dónde nace? Y muchas veces con hipnosis clínica regresiva lo entendemos. Con meditación, con experiencias esotéricas como la ayahuasca, la psilocibina, el yagé, entender de los niveles de conciencia. Hay muchas formas que te permiten retroceder en el tiempo y poder entender qué está pasando a nivel profundo, en las etapas más profundas de la inconsciencia y de la oscuridad y de la penumbra. Entender qué está pasando aquí, trascenderlo y conectar con la luz. Es absolutamente poderoso. Y hacer retiros espirituales. De hecho, en el próximo mes voy a hacer un retiro espiritual. Si tú estás aquí y quieres integrarlo, la mejor forma es como los que ya te dije, haciendo terapia y retiros espirituales. Entonces, yo te voy a dejar aquí el link para que vayas, preguntes sobre ese retiro y conectes aún más profundamente y más rápido tu luz con la oscuridad, que es absolutamente poderoso. Entonces, ese es el mensaje final. Integremos sombra con la luz, entendiendo que primero, si queremos estar ahí, experimentemos lo que no somos. En base a lo que ya te dije, trabájalo. Y créeme que pronto lo vas a unir con la luz y va a ser uno con el todo, porque yo soy tú, tú eres yo. Gracias por estar aquí, por ver este video, y recuerda suscribirte y tocar la campanita, activar las notificaciones para que YouTube te avise todos los videos que estamos montando semana a semana. Y si te gustó este video, coméntalo, ¿sí? Compártelo y guárdalo para que lo veas cada vez que sea necesario. Nos vemos.